Entonces, historia de la medicina legal en el Perú, esencialmente, ¿no? Otra pregunta, a ver si te animan a colaborar en las opiniones, es, ¿la medicina legal como término es igual, es sinónimo a medicina forense o son términos diferentes? Son iguales, doctor. Así es, son similares, son sinónimos, ¿no? Medicina legal, su propia definición lo dice, legal ligado a las leyes, a las normas, a las directivas, ¿no? Lo cual hace que la medicina, los conocimientos médicos sean aplicados a problemas que se generan en la aplicación de las normas y de las leyes. Y medicina forense, ¿no? Foro viene tiene etimología latín, si no me equivoco. Ya foro era un lugar público, pequeñas plazuelas, sobre todo en el viejo mundo, ¿no? En Grecia, en Roma, se discutían transacciones comerciales en primer lugar. Se hablaban negocios en pequeñas plazuelas. Después se fue cambiando. Ya no solamente se hacían se arreglaban negocios, sino también ya había discusiones éticas, filosóficas. Y progresivamente, como fue aumentando el número de población y de participantes en estos foros, ya pasaron a lugares más cerrados. Y además se fue creando también eh, entidades superiores de instrucción, las universidades, concursos, cátedras. Entonces ya lo que se conversaba, lo que se trasladaba conocimiento, se discutía, pasó a los salones, a las salas de reunión, salas de discusión, de exposición, ¿no? Entonces, y la medicina forense es eso también, conocimiento médico de todas las áreas de las ciencias de la salud que son aplicados y expuestos en un proceso legal que se expone, ¿no? En este caso, por ejemplo, somos convocados por la fiscalía. Si la fiscalía investiga el caso y ve que hay un delito, todo el expediente lo presenta ¿a dónde? Al Poder Judicial. Y eso lo toma un juez y se inicia el juicio oral y tiene todas sus fases. Entonces nos llaman para que expliquemos a las autoridades qué es lo que hemos puesto o traduzcamos en lenguaje más sencillo, no porque los jueces y los fiscales no son médicos, podrán haber seguido maestría, cursos, todo, pero no son médicos. No entienden a cabalidad lo que nosotros colocamos en nuestros exámenes. Es como decir, llaman para que le expliquen una historia clínica qué significa, pues, no sé, los resultados que te comprueban de que estás en una insuficiencia renal, urea alta, creatinina alta y toda una serie de situaciones. Entonces uno lo explicará ahí, ¿cierto? En tal página de la historia menciona los resultados de los exámenes, lo que revelan de que el paciente clínicamente es portador de una insuficiencia renal aguda, crónica, según lo que corresponda. ¿Correcto? Entonces, debemos, en nuestra obligación, en poner en lenguaje lo más sencillo posible al momento de explicar. En el papel lo ponemos tal cual manejamos nosotros, porque eso es un informe técnico, ¿no? Entonces, ponemos ahí lo que encontramos, ¿no? O sea, de repente región del codo derecho con fractura conminuta. Y de repente el juez, el fiscal dice, ¿qué significa conminuta? ¿Qué? Entonces tenemos que explicarle en lenguaje sencillo, ¿no? Ellos se imaginarán otra cosa, pero cuando ellos lo entiendan, una explicación sencilla, accesible a ellos, y entonces van a digerir eso y van a continuar con el proceso que tienen en manos. Correcto, entonces de eso se trata la medicina forense, también igual expone los conocimientos, los exámenes, resultados de los exámenes y contribuye de esta manera a que se administre justicia. Muchos de los administradores de justicia toman decisiones basadas en nuestras opiniones, en nuestros exámenes o nuestras pericias médico-legales.
Entonces, la enorme responsabilidad de poner, de hacer las cosas bien y hacer las cosas bien desde un comienzo. Eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Ok? Bien, entonces se forma parte de las especialidades de la medicina dentro de las denominadas ciencias médico-sociales. La medicina, de hecho, tiene una implicancia social, ¿no es cierto? En el momento que nosotros atendemos pacientes en la parte clínica y nosotros practicamos exámenes para administrar justicia, tiene una proyección social, va a ir en beneficio de las personas. Ustedes mayormente se van a dedicar probablemente a la parte clínica, quirúrgica, la satisfacción de recuperar a un paciente o de sanarlo, mucho mejor todavía. Entonces, una enorme satisfacción de contribuir a que ese ciudadano se reincorpore a sus quehaceres, se reincorpore a su familia. Y nosotros plantear la verdad para que el fiscal o el juez sancione si evidentemente se ha producido un delito, la lesión que produjo una determinada persona a otra fue tan grave que la llevó a la muerte. Por ejemplo, la atropelló a una persona, se murió por el atropello. Tiene responsabilidad. Podrá tener atenuante, lo que quiera, pero hay responsabilidad y eso está establecido en el Código Penal, en todas las normas conexas a este tipo ¿cómo se llama?, de bagaje legal que le aplican los fiscales y los jueces, basado en la evaluación nuestra desde el punto de vista médico-legal. Entonces hay una enorme proyección social y a través de eso a la comunidad, a la nación en general. Entonces son sinónimos, como mencionábamos. Anteriormente se utilizaban otros adjetivos que era medicina judicial, jurisprudencia médica, pero eso cayó en el desuso ya prácticamente, ¿no? El campo de la medicina legal es sumamente amplio y abarca no solamente la medicina en general, sino también todo conocimiento de las ciencias biológicas. La medicina legal es considerada por muchos autores como ciencia madre de las ciencias forenses. Hace muchos años y siglos, ¿no? Sobre todo en las medicinas milenarias, ¿no? Del Viejo Mundo, Mesopotamia, asiática, la medicina china, este, todo lo solucionaba el médico, ¿no? Toda situación relacionada a situación de alteración de la salud, ¿no? Situaciones que implicaban situaciones de alteraciones biológicas, etcétera. El médico era una autoridad en todo ello. Pero con el pasar de los años, la aparición de una serie de cambios en la parte médica misma, indudablemente en situaciones que ya escapaban al conocimiento propio de, a ver, por favor, me dan un minutito y estoy nuevamente con ustedes, ¿no? Ok, bien, gracias por la espera. Son llamadas que tienden a datos o como les dije, estoy en la jefatura de morgue, entonces siempre hay que estar atentos de eso. Pues bien, entonces la medicina lo solucionaba todo, pero con el pasar de los tiempos y apareció una serie de avances y apareció una serie de eventos que ya la medicina, si bien es cierto, había incorporado una serie de sapiencias de diferentes campos y podía solucionarlo, llega un momento que ya tiene límites y que tiene que recurrir o convocar a otras profesiones, a otras especialidades, para que contribuyan, sigan contribuyendo al proceso de administración de justicia. Entonces se requiere de otras profesiones. Por ejemplo, un incendio hay, ahora como el último que ha habido en La Victoria, ¿recuerdan esa noticia del 22 de julio, donde murieron 10 personas carbonizadas, ¿no? Literalmente carbonizadas? Entonces,
Había adultos, adultos mayores y niños. Ya me acuerdo dos niños pequeñitos, inclusive casi la misma edad. Listo, llega la policía, que es la encargada actualmente de identificación dactiloscópica, o sea, huellas digitales. Inmediatamente entra a ver si hay algo para aprovechar, todos carbonizados. No había ni manos, muchos tenían manos, pero carbonizadas. ¿Se puede tomar huella dactilar o no? Ahí, ¿No? Porque está carbonizado y se habrían dañado las huellas. por supuesto, han desaparecido inclusive, ¿no es cierto? Entonces ahí se dice, no aplica la toma de huellas. Todos ingresan como NN, no identificados, pero hay necesidad de seguir recurriendo a otras áreas para poder identificar de otra manera a esas personas, porque no pueden. En el mundo siempre hay un porcentaje mínimo de personas que quedan como NNs, que al tiempo muy prolongado, pero a veces de años, se les logra identificar por una y otra situación que se va teniendo de información. Pero aquí en este caso, que era una población cerrada, se sabía quiénes eran, pero había que individualizar, ¿no? Porque muchos tenían casi la misma edad. Los niños, por ejemplo, había niños que eran de 5 años y bien quemaditos, todos carbonizados. ¿Y quién? Ya inclusive genitales, al menos, bueno, internamente se podía reconocer, pero externamente no se podía. Entonces no aplica ¿cómo se llama? La toma de huellas. Hay que recurrir a otros niveles de identificación, como por ejemplo, ¿cuáles? Identificación ósea, doctor. O sea, ¿quién lo hace eso? ¿Qué especialista? ¿Qué profesional? El médico, podemos saber, sabemos de osteología, de lo que quieras, pero son cosas relativamente básicas. ¿Quién es el especialista en hacer hablar y bailar a los huesos? El Traumatólogo. Traumatólogo. antropólogo, ¿no? Antropólogo forense, el antropólogo. No olvidemos que muchos, o sea, todos los antropólogos que salen pues básicamente para investigar grandes proyectos de excavaciones, ¿no? De culturas preincaica, precolombina, todo, y que es lo que estudian restos óseos. Todos somos amentas. Entonces, ya hace algunos años, a raíz de la toma de la embajada de Japón en el año 1996, si no me equivoco, 97, este, y que se dio muerte a los 14 marretistas que tomaron la embajada, y hubo necesidad de que intervengan equipos forenses, pero acreditados, que sean formados en el área forense. Médicos, legistas, habíamos, pero antropólogos y odontólogos forenses no había ninguno. Todos eran antropólogos físicos, antropólogos sociales y odontólogos, simplemente como decir odontólogos generales o especializados pues, en ortodoncia, en cosas propias de su área. Entonces hubo necesidad de traer gente de fuera para que capacite y forme en el área forense. Y una de estas justamente grandes áreas es la identificación forense. Entonces ya se ha capacitado una cantidad importante de antropólogos y también mencioné una profesión hace unos momentos, odontología forense, ¿cierto? Los dientes son difíciles de que se calcinen, de que se cremen, bien difícil. Yo no digo que es imposible, pero bien difícil, ¿no? Los dientes, por lo general, soportan bastante el fuego, ¿no? Entonces, por ahí podemos rescatar también, hacerle un odontograma, y lógico, si la familia trae un odontograma reciente, 6 meses, un año máximo de haber tomado, eso equivale como especie de una huella dactilar. Y antropología forense investiga justamente, ¿no? La edad ósea, características, ¿no? Recabado también cantidad de información que pueda dar la familia. A uno de los carbonizados, por ejemplo, había tenido un accidente. Era una persona de sexo masculino, 30 años,
se había caído al segundo piso en una oportunidad hace unos años atrás, se había fracturado la clavícula, se había fracturado creo que el radio, creo, así me parece, cúbito radio. Entonces, se obtuvo esa información por parte de la familia. Se pasó por rayos X, ¿no? Y efectivamente se encontraron señales de consolidación a nivel de clavícula derecha y el área que refería en el antebrazo. Eso va sumando puntos, aparte de otros detalles, ¿no? Para poder llegar a una identificación bastante cercana a la definitiva. Entonces, como ven, son otras profesiones, ya escapan a la medicina y cosas que a veces eran inimaginables. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como concepción de que hoy un delito, dicen la escena del delito, la escena del crimen, la escena de los hechos. Siempre asociamos, hay un muertito, ¿no es cierto? Pero ahora hay delitos en que no necesariamente hay un cadáver. Como por ejemplo, ¿qué delitos? A ver, convérsame, pues, denme sus opiniones. ¿En qué escena de los hechos en que se ha cometido un delito puede no haber un cadáver? Pero se ha cometido un delito. Por ejemplo, doctor, una exhumación de ¿Trata de cadáver. personas? Trata de personas. Ya puede ser, pero ya pues es todo un proceso. Si está bien el ejemplo, pero me refiero a un delito ya así flagrante. Dice, esto es un delito y tenemos que ir al lugar, ¿no? Revisar bien todo eso, detectar el lugar físico, pero el lugar de los hechos, pero no hay un cadáver, pero se ha cometido un delito. A ver, echen a volar su imaginación. ¿Les ha sucedido a alguno de ustedes probablemente? ¿Robo? Robo, bueno, sí, más o menos por ahí, pero otro delito. Un secuestro. Bueno, pues el secuestro, ¿Desaparición? el secuestro puede, hay una persona ahí que puede terminar muerta inclusive, ¿no? Se ha salido de la pantalla, ¿no? ¿Está también en mi pantalla? Sí se ve, doctor. ¿Sí? Yo no lo veo. Gracias. A ver, ya, ahí está. El delito, los delitos cibernéticos, informáticos. ¿No les sucedió a ustedes, o de repente a un familiar, un amigo, que les han clonado su tarjeta o que se enteraron que lo llamaron de tal sitio en que han pedido, han hecho una compra con tarjeta de crédito o que les han sacado plata de su cuenta de banco? ¿Es un delito, sí o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Y dónde Sí, está el muerto? doctor. ¿Y dónde está el muerto? Bueno, algunos de nosotros muertos de miedo, hacer plá, quedamos, y ahora pasar todo el trámite. Exacto, entonces ese es producto de la evolución, pues, de la tecnología, del mismo pensamiento y desarrollo del quehacer humano, ¿no? ¿Quiénes cometen esos delitos? Gente, bueno, muchos son profesionales, otros que son a veces empíricos, pero dominan esto, pero son gente que está ahí. Hace poquito, no me creo, ayer o anteayer veía de un encargado de seguridad del metro en no sé en qué estación,
que había montado toda una red para em, recargar las tarjetas del metro con dinero inexistente, o sea, y comenzaron a hacer un seguimiento de meses, y plop, van, le hacen seguimiento a su casa y en su casa encuentran laptops, equipos sofisticados en que entraban al sistema ¿cómo se llama?, de recarga de tarjetas y lo alteraban. Tenían un software que alteraba y normalmente la recarga decía se podía hacer hasta 200, 300 soles. Ellos hacían una recarga de 800, 900. Se cuidaban de no llegar a 1000 porque a 1000 creo que había un conflicto. Entonces recargaban y, y habían acumulado no sé cuántos millones ya de soles. Ese mecanismo, porque meses venían trabajando. Entonces imagínense, ¿no? Esa gente no va a decir que es empírica, bueno, algo tiene que haber estudiado, al menos técnico para arreglar computadora, lo mínimo, ¿no? O sea, pero gente a veces que son profesionales y se dedican pues por el dinero fácil, la plata fácil, se dedican a delinquir. Ahí, ¿cuál es el lugar de los hechos? El ciberespacio o las mismas dispositivos. Por eso es que se cargan las laptops, los USB, todos estos dispositivos en los cuales tienen cargados los software, y eso es lo que tienen que investigarse. Entonces ahí hay un delito de tipo informático, ¿no es cierto? Esto es lo que le digo de las tarjetas también, ¿no? Entonces, y todo va evolucionando, y nosotros estamos en la obligación de ir también evolucionando en el desarrollo de nuestro conocimiento, de nuestro quehacer. Ujú. Porque si no nos quedamos y nos sobrepasa la delincuencia. Es una lucha permanente. Por eso les digo, entonces se van incrementando, se van incorporando, ¿no? La ciencia madre, que es la medicina, se van incorporando otras profesiones, otras especialidades. Para estudiar, por ejemplo, venenos, alcoholes, que sirven para adulterar licores, los venenos, los tóxicos. ¿Quién se dedica? El químico farmacéutico. Pero ya ahí dentro de antes los químicos farmacéuticos eran formados por la universidad y salían, ¿a qué se dedicaban? Abrían su farmacia o regentaban una farmacia, un grupo de farmacias, esas cadenas, o eran incorporados a los grandes laboratorios y ese era su nicho laboral, su nicho de mercado. Ahora también está saliendo la parte forense, ¿ah? En que se investiga delitos. El químico, por ejemplo, analiza todo lo que es líquidos, agua, en los posibles, este, mm, hay delitos ecológicos. Ahora con esto de la minería ilegal, de los grandes relaves que no se tiene ningún cuidado en desecharlos ni tratarlos, contaminan ríos, pequeñas lagunas de las poblaciones pequeñitas que están a grandes alturas y la gente se va enfermando. ¿Cómo podemos comprobar eso? De repente la única fuente de agua, digamos, para consumo humano era una lagunita que estaba totalmente sin ninguna contaminación. Llegó la minera y se fundió todo. Ahí la gente comienza a presentar problemas digestivos, una serie de alteraciones. Entonces se presentó denuncias, ha ido un equipo forense liderado por médico. El médico tiene que chequear los efectos de los tóxicos en las personas, ¿no? En los pobladores, en las madres gestantes, en los niños, en los recién nacidos, etcétera, etcétera. Y después, ¿quién comprueba que tiene altos niveles de tóxicos? El químico. Recoge muestras de agua y ahí va a demostrar técnica y científicamente de que tiene a veces niveles letales de metales pesados, mercurio, plomo y otros, ¿no? Que son letales, o sea, por eso que te enferma la gente. Y lógico, han presentado sus denuncias, no les hacen caso, pero por ahí alguien se apiada, ya le da la apertura necesaria y se investiga. Y ese es un expediente que, de hecho, si no hay corrupción, va a tener que ir a sancionar a la actividad esa minera ilegal y va a tener que sacarse, ¿no?, y salir. O modificar el tratamiento de sus aguas servidas, de todos los desechos, pues, que no están siendo bien tratados, para que no también alteren el sistema ecológico.
Entonces, ¿se dan cuenta? Todo es una situación de los avances tecnológicos, ecológicos, medioambientales y todo eso, que van incorporando cada vez más quehaceres importantes, ¿ok? El ADN, por ejemplo, también igual, la biología molecular, es importantísimo. Bien, la medicina entonces podría definirse ya como medicina la ciencia que tiene por objeto el estudio de cuestiones que se presentan en el campo del derecho y cuya resolución se fundamenta total o parcialmente en conocimientos médicos o biológicos previos. Otra definición establece también algo parecido, ¿no? Los conocimientos que en medicina legal es conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la solución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación de leyes como su perfeccionamiento. Y un poco más centrados, esta definición que nos dice que el concepto de la medicina legal tiene un carácter de ciencia auxiliar o asesora. Yo creo que más deberíamos tomar el concepto de ciencia asesora, ¿no? Porque el asesor tiene un nivel de influencia en quien lo contrata o en quien toma las decisiones de acuerdo a su experiencia, su amplia experiencia. Muchas veces uno nombra o contrata a un asesor a alguien que sabe más que tú. Yo no vas a contratar a alguien que sabe menos, pues. Quiero que me asesore alguien que tiene experiencia, que me ayude a tener éxito en mi proyecto, en mi negocio, etc. Entonces, el asesor asesora a los administradores de justicia, fiscal, juez, y la labor es importante e insustituible. Esa es una palabra que tiene que quedar ahí bien definida. Nadie nos puede sustituir, ni la IA. Ya pueden llevarle un problema médico legal recontra súper archi complejo. Puede resolverlo, pero la integración, la interpretación de mecanismos, procesos y todo, no te lo va a hacer la IA con la perfección que lo hace un humano. Se necesita un examen integral, integrar una serie de situaciones para poder explicar una hipótesis, ¿no? Poder tener, digamos, un proceso limpio que lleve a definir una verdad. Entonces, es muy importante. Nadie nos puede sustituir, ¿no? Porque definitivamente pues, hemos sido formados, pues, ¿no es cierto? O sea, como el cirujano general, no van a traer a un dermatólogo para que haga una operación en cirugía general. O sea, el médico general, el médico cirujano general es insustituible en su especialidad. De igual manera, ¿no? El médico legista, ay, pues pueden poner a un abogado ya, pero el abogado no es médico, pues. El abogado que van a saber una necropsia, un examen, puede haber visto de lejitos, ¿no? Pero el proceso, el conocimiento previo de anatomía, fisiología, fisiología, no lo sabe. Entonces, por eso no nos pueden sustituir así con tanta facilidad. Y aquí lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, es necesario también incorporar ya otras ciencias, la biología, la antropología, la psicología, ¿no? La cibernética, la informática, ¿no? Toda área ahora ya es susceptible de tener formación de tipo forense porque va a contribuir a investigar un presunto delito, ¿no? El campo de acción de la medicina legal son procedimientos legales, no solamente en el orden penal, donde puede ir alguien a la cárcel o no, también de orden civil y laboral, administrativos y otros. En la parte laboral, por ejemplo, se ve que hay de repente algún delito o una falta grave cuando uno de los unos servidores de una empresa presenta una enfermedad, por ejemplo, ocasionada o que aparece después de estar sometida a una labor permanente, reiterativa. Y ahí es donde nace también ahora la famosa especialidad que está siendo cada vez más difundida, que es la medicina ocupacional, ¿no? Por ejemplo, un servidor de una de estas grandes empresas de conservas o de ahora de la agroindustria. Vamos a poner a alguien, lo ponen de pie a cortar 8 horas, 10 horas, qué sé yo, espárragos, o cortar cebolla, zanahoria, corte, 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 corte. ¿Qué puede desarrollar en algunos meses? ¿Qué patología puede desarrollar esa persona?
A ver, díganme ustedes. Ante la actividad reiterativa, ¿se presentan patologías también o no? ¿Qué se les ocurre? ¿Podría ser una tendinitis? Y por el movimiento repetitivo. Claro, pues, ¿no es cierto? Y eso no es que él haya traído ni que se haya desarrollado por situaciones inherentes a la persona, sino por la labor que ha estado haciendo. Y ahora justamente la medicina ocupacional se trata de prevenir, de que no llegue a ser algún tipo de enfermedad, sobre todo relacionada con su labor. Esa persona que han debido hacer, rotar las otras labores, cambiar de posición, no estarla exponiendo a hacer el mismo trabajo 8 horas, 10 horas. La gente lamentablemente se aguanta porque, bueno, por el salario que le pagan, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas termina perjudicándose. Entonces, ahí es donde nacen toda una serie de situaciones que también interviene la medicina legal. La medicina legal evalúa en todo caso la alteración, el daño que se ha producido. Ese daño es reversible, irreversible, ¿no? Y valorará ya la lesión por todo caso, ¿no? Ya se inicia una investigación a la presente las recomendaciones correspondientes. Y datos históricos con respecto a la medicina legal en nuestro querido país. Hacia el siglo XIX, donde aparecen las primeras acciones médico-legales desarrolladas por los denominados médicos de la policía. ¿No? Poca población, pocos casos médico-legales de agresión, de muerte, entonces la policía se daban abasto para eso. Pero después ya comienza a crecer la población, ya escasean los médicos de la policía y se denominan ahora ya a estos médicos que también colaboran con la práctica de pericias, médicos titulares, ¿no? Que cumplían funciones médico-legales en donde no había médicos de la policía. A ellos históricamente se les puede llamar los primeros verdaderos médicos legistas, ¿no? Siendo a partir de la adopción de la ley 2949 en 1918 en que se utiliza ya la denominación de médico legista, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, las autopsias que también eran pocas, debido a la poca población, poco, digamos, muertes sospechosas o de delito, se hacían en los grandes hospitales de la beneficencia pública de Lima, llámese Hospital 2 de Mayo, Hospital San Bartolomé, Hospital Loaiza, ¿no? Poco a poco fomentando la actividad tanatológica y ya también igual se pide que esa labor ya no se realice en los hospitales, ¿no? Por una serie de consideraciones. Y aledaño a la en 1918 le daña al anfiteatro de anatomía de la Universidad de San Marcos, a la Facultad de San Fernando, se da un local, ¿no? En el cual se dice que es el mismo local histórico en el que se autoriza ya que se levante, digamos, un centro de estudio e investigación en cadáveres, o sea, una morgue, ¿no? En este caso de Lima. Y con el pasar de los años, efectivamente, ese terreno ha sido cedido en uso, ¿no? O sea, no se ha transferido, no se ha vendido. El Ministerio Público no se le ha dado en uso, yo tenía como 90 años o más, creo. Este, y se ha edificado ya hace 20 y tantos años una morgue que fue moderna para su época, pero actualmente, por crecimiento de personal, de equipos, etcétera, y como toda estructura también se va deteriorando, ya se ha quedado corto en ese sentido. No estamos viendo de poder, digamos, migrar a otro lugar porque ya no se puede tampoco construir más arriba debido a que toda esa zona de San Marcos es declarada monumento histórico. No se pueden construir edificios más allá de 3 pisos.
Entonces, esa es un poco la historia, cómo ha ido caminando la actividad médico-legal. Durante el siglo pasado, siglo XX, se logra conformar ya dos áreas específicas de trabajo, ¿no? Que es la oficina médico-legal, donde se hacía reconocimiento de personas vivas, y funcionaba en el Palacio de Justicia, en los sótanos del Palacio de Justicia. Y la Morgue Central de Lima, en el local adyacente al Jardín Botánico, ¿no? De la Facultad de Medicina de San Fernando. En el año 81, ¿no? Por un decreto supremo, ambas dependencias quedan comprendidas en la Dirección Médico-Legal y Necropsias, dependiendo de la Dirección General de Justicia. Sí, hasta ese entonces se pertenecía al Ministerio de Justicia, porque solamente había la autoridad, el Ministerio de Justicia era el juez investigaba, el juez juzgaba, hasta que después, ya en los años 80, 85, recién aparece el Ministerio Público con la nueva autoridad administradora de justicia, que es el fiscal, es el que inicia la investigación por un presunto hecho delictuoso, ¿no? Entonces, recién en esos años ya comienza un poco a diferenciarse más la labor administradora de justicia. En 1985 se promulga la ley 24.128, ley de creación del Instituto de Medicina Legal del Perú. Se le pone el nombre de un gran médico legista, ¿no? En los albores de la actividad médico-legal, el doctor Leonidas Avendaño Ureta. Se le da categoría de instituto y ya se le da, digamos, sigue perteneciendo al sector justicia, se le da un poco más de autonomía para que funcione. Pues lamentablemente, como ya aparece la figura del Ministerio Público en el año 1992, ¿no? Como regalo de Navidad, el 24 de diciembre, se promulga un nuevo decreto legislativo, ¿no? En la Ley General de Justicia, donde el instituto era reorganizado y era transferido al Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Realmente se minimizó ya la actividad, hasta ahora seguimos luchando para tener un buen nivel organizativo, pero bueno, estamos en la lucha, como dicen. Esto que se proyecta aquí es la misión del Ministerio Público, ¿no? Y la siguiente es la misión del Instituto de Medicina Legal. Es un órgano desconcentrado del Ministerio Público, que no se da en toda su extensión, rector de la medicina legal en el Perú. Nada, absolutamente nada que tenga que ver específicamente con medicina legal, directivas, normas, todo. Nada, nada sale si no es con la autorización del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Tiene por misión brindar asesoría técnica forense que requieran la función fiscal, ahora en primer lugar, judicial, lo que antes se hacía, y otros que colaboren con la misión de justicia, como por ejemplo la policía, así como realizar docencia a nivel superior, que es lo que estamos haciendo, tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Y contribuir de esta manera al desarrollo de la especialidad y el desarrollo del país. Actualmente, en nuestra organización no es muy frondosa. Tenemos un organigrama, nuestro jefe máximo es un jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hay una oficina de administración como toda entidad, una oficina de garantía de la calidad que ve todos los procesos siempre para mejorar la calidad y hacia la excelencia. La gerencia de criminalística, que está bajo su mando cuatro grandes unidades, que son las unidades más grandes y de mayor productividad. La unidad de biología molecular y genética, que es el laboratorio de ADN. La unidad de tanatología forense, que es la Morgue Central de Lima. Nosotros realizamos un poco más del 50% de necropsias a nivel nacional cada año. La unidad clínico forense, que es la que ve todo lo que es personas vivas, productos de violencia, etcétera. Esto funciona aquí en el Girón Raimondi y Paseo de la República, una cuadra de la Plaza Grau. Y la unidad de toxicología y químico legal, que funciona en áreas de la morgue, tiene que ver toda la parte de laboratorios, toda la parte de química, biología general, ¿no?
todo lo que es toxicología, todo eso está concentrado en la unidad de toxicología y químico legal. Y la otra gran gerencia, que es la gerencia de operaciones, que tiene a cargo todas las unidades más pequeñitas a nivel de todo el Perú, ¿no? También es un tanto difícil manejar debido al presupuesto, que es cada vez más escaso, ¿no? Y bien, los retos actuales del instituto, que es implementar un nuevo código procesal penal y también modificándolo, temas sobre derechos humanos, aquí está metido la cuestión de la violencia de género, los feminicidios, etcétera, ¿no? Temas sobre ecología y medio ambiente, como el ejemplo que les puse, ¿no? Con el avance de la medicina ilegal y toda una serie de situaciones, tala ilegal, que predispone digamos, a las poblaciones que están ahí adyacentes a tener problemas de salud, ¿no? Desarrollo de nuevas tecnologías. Estamos obligados y estamos en ese empeño siempre a avanzar, a estar un paso más adelante de quiénes, de la delincuencia. La delincuencia también se tecnifica, avance tecnológico, ¿no? Como le digo, esta cuestión de haberse metido al sistema de recarga de las tarjetas. Eso necesita tener una habilidad, una formación para eso. Y equipos destinados expresamente para eso. La tecnología y el dinero que tiene la delincuencia juega a favor de ello. Si no, miren nomás la cantidad de armas que tienen modernas, mucho más modernas que las que tiene la policía. Armas mucho más letales, de mayor recarga, pistolas modernas, fusiles de ametralladora con los que cometen atentados. ¿Eso dónde viene? Compra en el mercado negro. O sea, después acá no hay mucha libertad para portar armas, pero es un avance de, qué? De la delincuencia. Estamos obligados a avanzar en conocimientos, en técnicas y todo ello, ¿no? Siempre la cuestión presupuestal es un escollo, pero bueno, ahí estamos avanzando. Y realmente pues convertirnos en un verdadero instituto de medicina legal y ciencias forenses, nuestro sueño dorado es a la altura al menos de los institutos latinoamericanos y por qué no pues dar el salto ya definitivo de llegar siquiera a rozar los institutos a nivel de países desarrollados, ¿no? Bien, ¿alguna situación que no ha quedado clara? ¿Todo ha quedado bien? ¿Todo está claro? Todo claro, doctor.